¿Qué es la neorreacción? Ideología, evolución sociohistórica y el fenómeno de la civilización. Por Bryce Lalibert. Introducción. No hay ninguna narrativa de alcance global. Toda narrativa es impuesta desde fuera. Decir que la historia desde Cristo es la historia del catolicismo significa que estoy imponiendo una narrativa. Hay un tema, hay protagonistas y antagonistas, y hay virtudes que se alaban y vicios que se prohíben. Esta narrativa se percibe a través de una lente. Es una historia ideologizada. Te voy a enseñar cómo ver a través de estas lentes, las lentes de la ideología. Para explicar la perspectiva neorreaccionaria, deberás seguirme en una odisea intelectual y tendrás que ser capaz de cuestionar asunciones que ni siquiera sabías que tenías. La noción de ideología. Es desde la perspectiva de una ideología que cómo opera otra ideología puede ser percibido. Todos estamos sujetos a la ideología. Quienes sobreestiman su resistencia a la propaganda son blancos perfectos. Voy a aplicar los principios de la evolución a la transformación morfológica y cladística de una ideología a través del tiempo. Mi tesis es que un núcleo ideológico forma los principios definitorios alrededor de los cuales se forman y se pueden explicar el cuerpo completo de doctrinas individuales que puede ser adoptado por una sociedad. Sabemos que los progresistas del siglo XXI son definitivamente distintos a sus predecesores del siglo XX, al menos si te paras detenidamente a examinar sus fines manifiestos. Sin embargo, permanece una vaga continuidad entre los dos. Parece que sus ideologías fuesen miembros de la misma especie. Aunque pueda haber distintas subpoblaciones dentro de una especie, siguen pudiendo reproducirse entre ellas. ¿Cómo explicar esta observación? Una ideología específica puede identificarse con una motivación oculta. Aprietas un botón y aparece una bebida. No conoces el mecanismo concreto, pero tampoco necesitas conocerlo, ya que de todos modos vas a obtener lo que quieres. La única persona que debe conocerlo es el mecánico, que tiene esa tarea específica. El conjunto de visiones que puede ser etiquetadas como liberalismo moderno, conservadurismo moderno, libertarianismo, socialismo, comunismo o feminismo son todos distintos vehículos de pensamiento, para los cuales los temas centrales y los medios son completamente distintos, incluso opuestos, pero todos pueden incluirse en un cuerpo general de filosofías políticas modernistas. Yo te enseñaré que todos ellos son miembros de la misma especie. Y observamos esta pertenencia percibiendo su motivación oculta, su ideología. Dogma singular, especulación plural. El catolicismo es una religión dogmática. Esto significa que hay ciertas cosas dentro de la tradición cristiana que no son negociables. Un ejemplo de esto es la explicación dada en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que las facultades del hombre le hacen capaz de llegar al conocimiento de la existencia de un Dios personal, lo que declara, sin duda alguna, que debe haber un argumento exitoso para demostrar la existencia de Dios, pero lo que no nos dice es qué argumento es. Al católico se le exige que crea que hay un argumento victorioso en favor de la existencia de Dios, pero los católicos no están obligados a creer en el éxito de un argumento particular. La unidad del dogma no requiere unidad en la especulación. Al contrario que el catolicismo, la ideología del modernismo, como no ofrece un final soteriológico a sus seguidores, puede hacer cálculos de coste-beneficio y optar por la estrategia que le permita retener a un mayor número de seguidores. Puede que esto parezca no tener sentido, pero si observas que hay una competición en proceso entre ideologías, la ideología que pueda planear para sobrevivir a largo plazo podrá desbancar a otra que esté predispuesta a victorias en el corto plazo. En última instancia, el núcleo de toda ideología es estético. La ideología puede abrir diálogo con los disidentes de la ortodoxia, porque aunque los disidentes puedan ser herejes, el objetivo final no es la salvación de almas individuales,
sino la supervivencia en el largo plazo de la especie o la idea. Quién gana o pierda no es realmente importante porque ambos bandos están de acuerdo en la premisa fundamental, lo cual previene que la ideología sea inspeccionada. La adherencia a los dogmas no se requiere para ser miembro de esa ideología. Todo lo que se requiere es una fe inmutable en la motivación oculta. Lo que no puede ser tolerado es la apostasía ideológica. Los miembros que abandonan una ideología y adoptan otra amenazan la supervivencia a largo plazo de la ideología. La lógica de las presiones evolutivas en la competición entre las ideologías necesita que haya una variedad limitada de ideas potencialmente exitosas, dado que hay ciertas innatas o invariables condiciones en las que esas ideologías tienen lugar. Que haya muy pocos enfoques de una misma ideología puede que no incentive lo suficiente a la supervivencia a largo plazo de esa ideología, pero que haya demasiadas puede que desincentive la supervivencia a corto plazo. Una ideología coordina las acciones de aquellos que se adhieren a ella. Que en política no haya ninguna variedad está garantizado por el acuerdo indiscutible que todas las partes tienen en batallar bajo las condiciones de una misma ideología. Una ideología se manifiesta en una superestructura. Una superestructura es una coalescencia de instituciones sociales clave. ¿Cómo se coordina una ideología en sus manifestaciones? Puede compararse a las instituciones sociales. Una institución social implica la coordinación, bajo una causa común, de determinado número de personas. Esta coordinación no necesita que cada uno de los miembros que la compone señalice sus acciones a los demás. Estas organizaciones surgen debido a las ventajas mutuas que se dan en el seno de esa institución. Describir cómo se comporta una institución puede ser comparado a describir cómo se comporta un gas en condiciones ideales. Estas leyes no describen el movimiento de una partícula individual de gas dentro de un volumen dado de gas, sino que son adecuadas para describir el comportamiento medio de todas esas partículas de gas individuales. La ideología modernista coordina a la sociedad para ir cada vez más a la izquierda. Todo lo que esté más a la derecha del statu quo es anatema. Como mucho, la derecha política puede negociar para que el statu quo dure un poco más. La derecha política no puede hacer más que arrastrar los pies. Para realmente mover la sociedad a la derecha, tendría que abandonar la ideología. La única respuesta al sistema ideológico izquierdista es arrancarlo de raíz y reemplazarlo con un sistema ideológicamente de derechas. Una visión de la historia a largo plazo. Supongamos que estamos haciendo un análisis al mayor largo plazo posible, digamos de millones de años. No necesitamos ganar en los próximos 10, 100 o incluso 1000 años. Como en la guerra, lo importante es quién queda en pie. Donde Hegel postuló un absoluto inmanente que estaba presente en la institución concreta de la voluntad social, otro modo de entender el arco que describe la historia hacia el futuro es ver que hay un equilibrio de Nash en el cual terminarán eventualmente todos los jugadores. Dado una infinita cantidad de tiempo, la sociedad humana tiene únicamente dos posibles finales: la extinción total o la trascendencia permanente. ¿Cuáles son los prerequisitos para que los humanos alcancen ese equilibrio, el cual, una vez obtenido, no permite ninguna desviación? Ese punto podría ser llamado el punto omega. Deberíamos comprometernos a describir las propiedades de esa sociedad. Esta no surge de ninguna necesidad y no hay nada detrás de la historia, no hay manos invisibles ni zeitgeist en esta visión. Lo único que revelamos es cómo la sociedad puede llegar a este fin de la trascendencia cósmica. Lo cierto es que si la humanidad tuviese un tiempo indefinido, eventualmente llegaría a este punto. El horizonte biopolítico.
Si la intención es ganar en el largo plazo, entonces debemos invertir no tanto en las ideas de la sociedad, sino en los rasgos más permanentes de la biología innata. La biología alberga cierto nivel de determinación social, puesto que por mucha atracción que genere una idea, si es contraria a la supervivencia de la especie, será eliminada. Una ideología que asegure el florecimiento de la humanidad será más competitiva que otra y la destronará en el largo plazo. La motivación oculta del modernismo es esta, el igualitarismo. El modernista desea que todas las instancias de la jerarquía, al menos en el sentido teórico, sean desechables potencialmente. Esto en última instancia tiene el efecto de aspirar al poder político absoluto. El filósofo Willard Van Orman Quine describió las creencias en forma de redes. Las creencias que son más centrales son más difíciles de deshacer y por lo tanto ideas más cercanas a la periferia son más fáciles de reemplazar. Pero lo que nos interesa de esta red es que le gusta su propia supervivencia. Y como ese núcleo, como ese centro definitorio de la red es la más difícil de sabotear, solo puede hacerse mediante un proceso que podríamos considerar como una conversión. Pero no hay unas ideas que son más centrales que otras por naturaleza. La motivación oculta que hemos descrito está en el mismo centro de la red de creencias modernista, y es por eso que el modernismo es tan recalcitrante ante algunos argumentos de sentido común. Entonces, miramos atrás en la historia y el orden civilizatorio tiende a una sola dirección. Esto tiene dos explicaciones alternativas. Sabemos el cuento progresista. La sociedad está ascendiendo a un nivel más alto de organización. Pero ¿se le llama progreso porque ellos son progresistas o son progresistas porque se le llama progreso? La neorreacción elige la explicación competidora. Estamos viendo que la historia avanza en una sola dirección porque el centro no se sostiene. Avanza en una dirección porque el desorden genera desorden. Las condiciones ideológicas de la civilización. Imagina una secta gnóstica que enseñase que el sexo es inmoral. Tal tradición sería suicida. Así vemos que hay condiciones ideológicas de la civilización. El surgimiento de las ciudades dependió de una condición vital. Esto es, que surgiese un sentimiento ideológico lo suficientemente amplio para permitir la coexistencia pacífica entre miembros de la raza humana en número mayor al número de Dunbar. Los humanos, en cierto grado, están psicológicamente predispuestos a rechazar a los extranjeros. Por tanto, debe haber alguna racionalización que el individuo lleve a cabo para hacerse sentir cómodo en este ambiente. Las ideologías son importantes porque permiten el progreso civilizatorio. Y así, organizaciones socioeconómicas más elaboradas pueden perpetuarse para beneficio de toda la población. Y aunque esta racionalización sea una noble mentira, es suficiente para que la ideología permita que la civilización se eleve al nivel de la ciudad-estado. Sin embargo, ten en cuenta que una ideología no es idéntica a sus manifestaciones concretas. El florecimiento de la humanidad es un rasgo a favor de la motivación oculta de una ideología, pero no necesariamente forma parte de sus doctrinas particulares. Si debiese desarrollar una tesis que he descrito mejor en otra parte, diría que un buen ejemplo de esto es la disciplina exogámica del catolicismo medieval, al prohibir el matrimonio entre primos hermanos. Esto permitió la estructura económica cosmopolita de la Europa posterior. Esta disciplina exogámica, que funciona como una especie de práctica eugenésica, tuvo además el efecto de limitar los beneficios del nepotismo, además de elevar el cociente intelectual de toda la sociedad. Esto es la biopolítica.
la consideración de las consecuencias sociales, de los efectos eugenésicos y de las tendencias demográficas. La civilización no es un marcador estático entre la barbarie y la sociedad educada. Hay una amplia pluralidad de niveles de civilización que pueden ser alcanzados, y quizá tengamos muchos más por delante que los que tenemos detrás. Igualitarismo espiritual o cómo todos somos protestantes. El protoideólogo reaccionario Erich von Koenig-Leding utiliza este mismo argumento. También lo hace Mencius Mollbuch en su propio estilo. La formación protestante empezó en 1517 cuando Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El surgimiento del protestantismo merece una explicación ideológica. Durante 1500 años, sin importar qué herejía, cisma o escándalo moral surgiese, la gran mayoría se puso del lado de la Iglesia Católica. Hubo algo con lo que Lutero se encontró, algo único. La esencia del protestantismo y la causa de su protesta es el igualitarismo moral. Las 95 tesis puede leerse como una protesta contra la existencia de privilegios espirituales que estaban disponibles a unos pero no a otros. Igual que diagnosticado los dogmas particulares del modernismo como racionalizaciones de la motivación oculta que forma su núcleo esencial, este igualitarismo espiritual puede ser considerado el núcleo del protestantismo. Sería un error pensar que sola fide o sola escritura eran las razones que tenía el protestantismo. Estos solo fueron racionalizaciones a posteriori de la decisión de abandonar la Iglesia. El núcleo ideológico es el igualitarismo. El catolicismo, si ya estás familiarizado con la neorreacción, es la religión perfectamente neorreaccionaria. El evangelicalismo es de hecho una anarquía. Cualquier jerarquía tiene lugar solamente dentro de cada iglesia. Los modos de organización entre iglesias, como las conferencias, son activamente rechazados. Si has estado siguiendo el razonamiento, sabes que el modernismo necesita sus títeres antimodernistas, sus idiotas útiles. El sentimiento que define al protestantismo es que no puede haber lugares de privilegio en el desarrollo teológico y en su definición. No puede haber nadie que sea mejor en interpretar las escrituras o que tenga la autoridad para hacerlo. El igualitarismo del modernismo, tal y como aparece en sus definiciones dogmáticas, es ese mismo sentimiento. Es la negación, en principio, de lugares de privilegio en la sociedad. Es un prejuicio antijerárquico. El caso del libertarianismo. Hay otro grupo que siempre surgirá dentro de una idea especie, los perdedores. Deberíamos preguntarnos qué papel juega la hermana fea del modernismo. El error del libertarismo modernista es el siguiente. Ese ideal tan optimista no puede ser alcanzado sencillamente porque la población que poblaría ese mundo no existe. Debo ofrecer una explicación y defensa de mi propio anarquismo. No todas las sociedades pueden alcanzar una organización económica anarquista. Alguna puede que esté condenada a alcanzar sus mayores logros siendo colonias. Otras quizás disfruten de tradiciones monárquicas. Puede que el anarquismo no sea preferible sencillamente porque el pueblo no está preparado. Si todo el mundo fuese al menos tan inteligente como para la negociación teórica que Hans Hermann Hoppe propone con sus agencias de seguridad, la anarquía podría ser posible. Pero como solo una muy pequeña porción de la población entiende los beneficios de un mercado competitivo en la gobernanza, entonces no lo es. Los estatistas no tienen un argumento moral exitoso en favor del estatismo, pero aún así están en lo cierto. Están en lo cierto acerca de cómo un Estado autoritario puede alcanzar el bien común a través de medios coercitivos y de coordinación de recursos. El conflicto es costoso, así que una estructura que reduzca el conflicto, como conseguiría una cadena de mando, a la hora de coordinar organizaciones a gran escala con gran número de actores individuales,
Son preferibles aquellas organizaciones que traten de alcanzar la misma coordinación sin invocar una cadena de mando que pueda imponerse a cualquier voluntad de separarse de los individuos. Para una sociedad dado las mismas condiciones sociales, jerarquías diferentes pueden tener distintas ventajas. En otras palabras, un mecanismo de mercado se requiere para ver cuáles son las jerarquías ideales. El libertario no está del todo errado cuando nos hace darnos cuenta de que en un mercado perfecto los gobiernos modernos no existirían. Pero una estructura social más estable tiende a permitir la coordinación de estructuras que incrementen y refuercen esa estabilidad. En una estructura que sea menos estable, puede que no haya libertad para incrementar o reforzar esa misma estabilidad. Ese es un problema para el anarquista libertario, ya que está pidiendo a personas que sentimentalmente no están orientadas al mercado que se conviertan en personas orientadas al mercado. Una sociedad más madura, en un nivel más alto de civilización, tiene menos dilemas del prisionero. La sociedad y el Dios natural. La pregunta que estamos tratando de contestar no es tanto cómo funciona la sociedad, sino qué sociedad queremos, a lo cual damos la siguiente respuesta: la sociedad con el mayor nivel de estabilidad. Esta estabilidad no es estabilidad económica o de mercado, sino que más bien esta estabilidad es una precondición para incrementar la coordinación económica. Kitlan y Prescott, dos economistas de grandes credenciales modernistas, acuñaron un argumento que señalaba que las políticas discrecionales de la Reserva Federal aumentaban la incertidumbre económica. La lógica es muy simple. Si el director de un banco quiere hacer préstamos, una tasa de interés que podría variar en cualquier momento supone un riesgo. Por tanto, la Reserva Federal debería tener una política monetaria tan estable como fuese posible, pero la mera existencia de la Reserva Federal tiene como fin llevar a cabo tales políticas discrecionales. Si el propósito ideal fuese no hacer nada, lo mejor es que no existiese. Permitir que exista sería como si te apunto con mi arma a la cara mientras insisto en que no tengo ninguna intención de dispararte. Un gobierno discrecional es esencialmente una fuerza desestabilizadora. Incluso la posibilidad de nueva legislación es socialmente desestabilizadora. El mayor grado de estabilidad requiere que no haya gobierno por ese mismo motivo. Existen comúnmente dos sentidos de naturaleza. Podemos comparar la naturaleza de algo con qué ocurre en la naturaleza. Es natural que un cuerpo humano viva, pero también es natural cuando éste es afectado por una enfermedad. Aquí estamos empleando dos sentidos distintos. El primero es normativo, el segundo es incidental. ¿Qué hace que una sociedad sea un orden natural en el sentido normativo? Contestaremos a esta pregunta con otra. ¿Qué tienen la naturaleza e Internet en común? Una tecnología como Internet permite que una determinada forma de organización social sea óptima, cosa que no ocurriría si no existiese Internet. No podemos decir que la diferencia entre esas dos sociedades es que una es natural y la otra no lo es. Entonces, ¿qué hace que la organización de una sociedad sea natural? La organización natural de una sociedad es aquella que conduce al florecimiento humano. El florecimiento no es estrictamente idéntico a la perpetuación de la especie, sino que también se refiere a la virtud de los individuos que la componen. La virtud que nos interesa es la virtud de los potentes. Con esto nos referimos no a los poderosos en sentido político, sino a aquellos individuos con mayor potencial para la influencia social. La libertad exige una mayor responsabilidad que la servidumbre. La voluntad del potente es virtuosa porque es la voluntad de una mente superior, que está más allá del entendimiento de las masas. El potente no sería capaz de explicar sus razones a las masas, y no es que carezca de razones, sino que esa razón trasciende lo que el vulgo es capaz de entender. Ya se da el caso de que una superestructura ideológica está actuando en nuestra sociedad y que tiene sus propias razones de existir, las cuales trascienden el entendimiento de las masas.
Solo aquellos que pueden percibir el flujo de poder pueden formular razones para estar involucrados en el mismo, porque pueden ver cómo actúa y lo que puede conseguir en la sociedad. Un poder que se sostiene a sí mismo por medios extractivos, o sea, la destrucción de la ciudad en su propio beneficio, no es sostenible y eventualmente termina en colapso. La sociedad natural, por tanto, es la vida ideológica. Una ideología que tiende a suplantarse a sí misma y que por tanto está cometiendo suicidio es contra natura. Es contraria a la naturaleza de la sociedad, que es garantizar el florecimiento de la humanidad. El modernismo es contra natura porque es un parásito de lo bueno en la sociedad. Las guerras de la ideología. 1776 será, hasta dentro de muchas generaciones, considerado el año en que empezaron las guerras de la ideología. Si esta época está a punto de terminar o solo acaba de empezar, no podemos decirlo. La guerra de independencia americana es esencialmente ideológica. Fue decidida por una élite privilegiada por ley y por formación, ostensiblemente iniciada de acuerdo con proclamas de derechos humanos, y declaró la justicia esencial de la independencia. Pero esta independencia era, por supuesto, solo para ellos. En otras palabras, la superestructura es el único soberano, y todas las otras instituciones se sujetan a ella. Desde esta perspectiva, la guerra de 1776 contra Gran Bretaña tiene la misma motivación ideológica que la guerra civil de 1865, aunque obviamente con motivaciones políticas distintas. Pero esa es la naturaleza de la ideología, que puede manipular la política según su conveniencia. La política no es más que una racionalización para una ideología. En este caso, aunque el reclamo político de los revolucionarios americanos era ostensiblemente la independencia fue despreciada como irrelevante a nivel político cuando amenazaba la todavía inmadura superestructura que estaba creciendo en el corazón de la sociedad americana. En ese caso, una verdadera independencia política amenazaba el objetivo del soberano y por lo tanto la unión debía ser mantenida a cualquier precio. Fue muy conveniente que el sur pudiese ser retratado como defensor de la esclavitud. Este mismo oportunismo ideológico se presenta cuando uno analiza las razones de América para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración nunca fueron algo que preocupase a Roosevelt, sino que era una narrativa conveniente que permitía que América se retratase no como un agresor ideológico que quería limitar a la competencia, sino como un salvador. América debía destruir a la Alemania nazi, pero no a la Rusia comunista, ya que el primero era ideológicamente opuesto, mientras que el último no lo era, sino que solo era políticamente opuesto. Esto no tiene nada que ver con el nacionalismo, aunque la noción de soberanía política o independencia política sea muy cercana. ¿Qué es lo que une a una nación? Uno podría hablar de la etnia o de un suceso histórico compartido, pero estos son solo palabras. Lo que une a un pueblo es la ideología. Convenza al pueblo de que necesita un gobierno y dejarán de oponerse al gobierno que ya tienen. La ideología es una idea que está por encima del nacionalismo. Un coreano no se enfrenta a otro coreano sobre el nacionalismo, pero sí que lo hará por causa de la ideología, a veces con una pistola, a veces con un voto. La democracia, puesto que se obtiene enfatizando la voz del pueblo, sumerge al pueblo en ideología. Es responsabilidad del pueblo decidir. Esto es un mecanismo adaptativo del modernismo, porque aunque significa que el progreso de la sociedad hacia su ideal igualitario sea más lento, lo hace más seguro. Esto incluso incluye un mecanismo para obligar al resto de la sociedad a avanzar. Por supuesto, siempre habrá quienes quieran ceder un poco, pero ni un paso más. Pero dicen exactamente lo mismo cada vez que el asunto sale a la palestra. El conservador moderno es sencillamente aquel que está un paso por detrás de todo el mundo.
y si quieres el poder, irás detrás de todo el mundo. Este es el papel que juega el pueblo dentro de la evolución sociohistórica de la ideología. La ideología debe presentarse en formas de organización socioeconómica y política que a la vez sean congruentes con su motivación oculta y puedan propagarse materialmente dentro de la estructura social. Un modelo que en última instancia no sea sostenible puede reinar por un corto periodo, pero cuando haya agotado todo el capital social, simplemente colapsará. La diferencia entre un político y un académico es simplemente la preferencia temporal. El académico se conforma con diseminar sus ideas a través del sistema universitario, sabiendo que su recompensa vendrá después de unas décadas, cuando lo que en el presente son proposiciones controvertidas se conviertan en sentido común. El profesor elige la música y el político baila. Entremezclada con la idea de jerarquía está la idea de institución. ¿Qué es exactamente una institución? La institución es la unión de individuos bajo una causa común. Para que de verdad sea una causa común, el individuo debe abrazar esa causa según su propia voluntad y no ser forzado a ello. Las instituciones son formadas según acuerdos voluntarios entre individuos. Aunque la coerción puede establecer organizaciones, estas no son instituciones per se. La unidad de acción bajo una causa común proporciona un principio para describir instituciones, sin que tengamos que hacer referencia a las acciones particulares de los individuos que la componen. De esta manera, la institución puede ser descrita al margen de su constitución, y vemos que la institución toma vida propia. Esto escala de forma que las instituciones están sometidas a la misma presión para formar relaciones con otras instituciones, igual que los individuos tienen el incentivo de formar estas instituciones. Esto es lo que produce la superestructura de una sociedad. La ideología es la causa común de instituciones que se alían. Los caprichos del modernismo y la neorreacción. Ahora me concentraré en los temas de interés político de la neorreacción, que son el patriarcalismo, la biopolítica, el monarquismo, el anarquismo, el tradicionalismo cristiano, el etnonacionalismo, el futurismo y el capitalismo. Un neorreaccionario no necesariamente abraza todas estas posturas, ni tampoco abrazarlas todas te convierte en un neorreaccionario. Un capricho en el sentido ideológico es la manifestación de la motivación oculta. ¿Cómo medir estos caprichos? La preferencia temporal es la noción de la predisposición de un individuo o grupo de posponer el consumo presente en favor de un consumo futuro más grande. Una preferencia temporal alta favorece el presente sobre el futuro, mientras que una preferencia temporal baja favorece el futuro sobre el presente. Es imposible que una persona tenga una preferencia temporal nula. Un individuo con mayor preferencia temporal puede que en principio disfrute de un mayor consumo, pero como el individuo con menor preferencia temporal pospone su consumo presente para invertir en capital y estructuras que permitan una mayor producción, eventualmente superará al primero en consumo. En última instancia, la neorreacción se puede justificar contra el modernismo, ya que facilita menores tasas de preferencia temporal en una civilización. De forma abstracta, la estética neorreaccionaria aspira a la perpetuidad, mientras que el modernismo representa una preferencia por la gratificación inmediata. La propiedad que define los privilegios y responsabilidades de la jerarquía en un continuum es la libertad. Cuanto más arriba en la jerarquía y cuanta más influencia se ejerza sobre otros, más privilegios. Esto, a su vez, viene con mayores responsabilidades, ya que las decisiones de uno no solo le afectan a uno mismo, sino a muchas más personas. El privilegio de quien está en el escalón más bajo es que sus decisiones afectan a muy pocos, por lo tanto el castigo que pueden implicar es mucho menos estricto. La libertad debería ser otorgada a aquellos grupos capaces de mantenerla responsablemente. La jerarquía no se abraza por sí misma, sino porque soluciona problemas, que es el de la coordinación social.
Es de sentido común no otorgar a alguien la libertad si no posee suficiente agencia moral para estar a la altura de las cargas que impone. Esto nos enfrenta al problema de cómo medir la agencia moral y cómo restringir la libertad. Dentro de una sociedad, el conjunto de los niños tiende a ser muy estable, pero esto no es por causa de sus propios diseños, sino por un orden que se les impone desde afuera, como el de los padres, la comunidad o la escuela. Por tanto, si los niños fracasan, la mayoría de la culpa se les debe echar a los padres y a la falta de imposición en sus vidas. Pero al mismo tiempo algún espacio para ejercer la agencia moral debe ser permitido para que el niño desarrolle su propia agencia. Así que aunque algunos grupos necesitan la imposición de un orden por parte de otro grupo, también necesitan cierta libertad para su autodeterminación. Debe haber cierto margen de error. La preferencia temporal debe disminuir conforme avanza la civilización. Esto solo es posible cuando aumenta la prosperidad. Una mayor agencia moral se correlaciona con menor preferencia temporal. La mayor agencia moral sería capaz de posponer todas las comodidades del presente y llevar a cabo la mayor inversión en el futuro. En la visión del mundo del cristianismo, la acción ética tiene una recompensa celestial. Cuanta mayor responsabilidad tiene un grupo en la estabilidad social, mayor agencia moral tiene y por tanto más arriba en la jerarquía estará. Por tanto vemos que el proceso de medición y el proceso de distribución jerárquico son idénticos. La habilidad de un grupo para elevarse en la jerarquía social prueba que es justo que ese grupo se haya elevado en la jerarquía, y de la misma forma que un grupo no sea capaz de subir en la jerarquía prueba que es justo que ese grupo permanezca abajo en la jerarquía. Por tanto, toda redistribución en el nombre de cualquier visión ideológica solo destruirá la estabilidad. A largo plazo, la civilización debería incentivar cada vez más bajas tasas de preferencia temporal. Preferencia temporal y patriarcalismo. La habilidad y la voluntad de posponer el consumo presente para invertir en una producción futura más alta es un componente necesario de la civilización. El patriarcalismo es la respuesta a la excesivamente alta preferencia temporal que se impone a las mujeres, la cual invierte el orden natural donde el hombre provee de la producción material y la mujer organiza la producción del hogar. Esta división de funciones permitía una preferencia temporal muy baja. En cambio, el feminismo ha engendrado roles donde la mayoría de mujeres no tienen hijos ni forman familias. No existe tal cosa como el patriarcado, un grupo organizado de hombres que esté oprimiendo a las mujeres. El patriarcalismo no es más que la defensa de que los padres deberían mandar. Y esto es porque ellos planificarán para la sociedad a más largo plazo. El patriarcalismo, comparado con el feminismo, tiene menor preferencia temporal. El feminismo no solamente tiene una alta preferencia temporal, sino que tiene una preferencia temporal por encima del nivel de sostenibilidad, lo cual llevará a la degeneración social, la decadencia y la desestabilización. La metodología feminista puede ser sucintamente descrita como la asunción de que las mujeres son mejores que los hombres, y por lo tanto, cuando los hombres triunfan sobre las mujeres, tiene que ser porque hay algún prejuicio o sesgo injusto que sistemáticamente favorece a los hombres. Obviamente las feministas razonan diciendo que los hombres y las mujeres somos iguales, pero en realidad esto es solo una racionalización. En realidad lo que tienen es envidia de privilegio masculino. Los feministas no tienen envidia de los hombres que trabajan haciendo cosas que son desagradables y peligrosas. El meollo ideológico de la civilización se reduce a lo siguiente. Hay ciertas ideas que permiten que la sociedad florezca y otras no. La civilización y el patriarcado empiezan casi a la vez, y ninguna sociedad feminista ha dejado su marca en la historia. La subordinación de las mujeres a los hombres, si es buena para la sociedad, es buena tanto para los hombres como para las mujeres. El feminismo convence a las mujeres más inteligentes de que deben perseguir
fines académicos y profesionales y que tener hijos es algo opcional, y por tanto consigue menores tasas de reproducción entre las mujeres más inteligentes. Esto genera una correlación negativa entre el cociente intelectual y la procreación, con el resultado de que las mujeres más inteligentes mueren sin descendencia por culpa de la presión evolutiva del feminismo. A una mujer no se la debería alabar por su éxito material, puesto que su papel es mucho más noble e importante. La esclavitud de un pueblo por parte de otra nación puede muy bien haber sido el resultado de que sus mujeres se negasen a someterse a los hombres o que los hombres se negasen a dominarlas. Si no hay suficientes personas que estén dispuestas a posponer el consumo presente para obtener mayores ganancias en el futuro, entonces la acumulación de capital se detiene. El patriarcado puede ser descrito no solamente como el mando de los hombres sobre las mujeres y su dominio sobre ciertas esferas en las que la entrada de mujeres está vedada, sino también el mando de los padres. Esto favorece no solamente instituciones familiares más fuertes, sino que disminuye la preferencia temporal, ya que el padre, el patriarca, en su mando sobre la distribución de la propiedad material de la familia, se preocupará por construir un legado. ¿Por qué los hombres mandan sobre las mujeres y no al revés? Esto tiene que ver con las ventajas evolutivas que se distribuyen individualmente entre hombres y mujeres, según su contribución a la procreación. Desde la perspectiva de la descendencia, las mujeres son mucho más valiosas que los hombres, dado el coste de sus células sexuales respectivas. Una mujer puede producir un hijo cada 9 meses, mientras que un hombre puede potencialmente producir varios niños cada día. Es una mucho mejor estrategia arriesgar a tus hombres en aquellas situaciones donde hay que tomar riesgos y mantener a las mujeres relativamente seguras en casa. Y a nivel evolutivo, esto tiene como resultado distintas biologías y distintas psicologías entre hombres y mujeres. Es por esto que los hombres deben reinar. Los mismos motivos que hacen que sea ventajoso que los hombres tengan una menor aversión al riesgo de forma innata que las mujeres, hace ventajoso que organicemos la sociedad para que las mujeres estén a salvo en la subordinación y los hombres estén expuestos a los peligros del mundo. Los hombres mandan porque hay más de ellos entre los grupos exitosos, pero esto viene con la contrapartida de que muchos de ellos fracasan. La reivindicación no es que las mujeres no puedan competir en el mercado laboral, sino que el coste de oportunidad es demasiado grande. Una mujer en el mundo laboral moderno está renunciando a mucho más que un hombre. Ya es natural de por sí que una minoría de hombres triunfe en la reproducción. Si encima se limita la cantidad de mujeres disponibles y se limita su calidad, estamos empujando a la sociedad a un peligroso desequilibrio. Las virtudes de ambos sexos se coordinan en el patriarcado, mientras que el feminismo enfrenta a los dos sexos. El futurismo y la tecnologización del hombre. La tecnología cambia los costes y beneficios de ciertas acciones. La mejor ilustración de esto en el siglo XX es la píldora. La píldora, que previene la posibilidad de concepción fruto del intercambio sexual, es un componente tecnológico esencial de la mujer moderna arquetípica. El prevenir la concepción abre nuevos horizontes en las relaciones intersexuales, ya que las mujeres pueden copular ahora con cualquier hombre por el que se sientan atraídas. Dada la naturaleza lujuriosa de hombres y mujeres, la píldora permite un comportamiento que de otro modo sería demasiado arriesgado. Como escribió el Papa Pablo VI, otro efecto que es causa de alarma es que un hombre que crece acostumbrado al uso de métodos anticonceptivos puede olvidar su reverencia, la que debe a una mujer, y por lo tanto reducirla a ser un mero instrumento para la satisfacción de sus deseos. Fin de la cita. Esté de acuerdo uno o no con el catolicismo respecto a la moral de los anticonceptivos, uno debe estar de acuerdo ante los efectos sociales porque los puede observar.
La moraleja es esta: la tecnología cambia al hombre. A nivel biopolítico, el resultado de que se extienda el uso de la píldora anticonceptiva nos acerca a su abolición social, ya que aquellos que están naciendo ya no son el producto de sexo que los padres habrían preferido que no hubiese terminado en un niño. La naturaleza seleccionará un deseo puro por tener hijos, ya que aquellos que hoy en día no tienen este deseo tienen en sus manos la herramienta de su suicidio demográfico. La lección de la tecnología, de acuerdo con estos ejemplos, es que incorporar la tecnología en nuestro ser nos convierte en medios. Y quienes se convierten en medios no tienen fines. Aquellos sin fines no dejarán legado genético ni de otro tipo. En otras palabras, la tecnología nos libra de los débiles socialmente. La prosperidad tiene su lado malo porque encubre el fracaso. Una organización con mucho exceso de capital puede continuar funcionando mucho después de que sea provechosa, dando una apariencia de riqueza hasta que colapsa. La tecnología aumenta la libertad y, como siempre, la libertad requiere mayor responsabilidad. La píldora no es sino un ejemplo de un poder más general que los humanos han desarrollado, que es el poder de alterar la química del propio cuerpo. ¿Cuáles serán las tecnologías del futuro? Sería imprudente hacer una predicción de cuáles serían concretamente, pero es inevitable que más tecnologías sean introducidas en la historia humana y algunas de ellas serán usadas con poder devastador o con poder coordinador. La pregunta es cómo los individuos, en respuesta a estas tecnologías, eligen descartarse a sí mismos o construir un legado genético. Racismo y biopolítica. La raza es una realidad biológica. Distintos grupos humanos han sido históricamente expuestos a diferentes condiciones medioambientales. Esos ambientes han ejercido diferentes presiones selectivas sobre esos grupos y, por tanto, esos grupos tienen distintas propiedades. Esto no debería ser controvertido. El modernista teme esto porque implícitamente se da cuenta de que las diferencias raciales justificarían tratos distintos. Si alguna raza fuese globalmente inferior, entonces los individuos tan desafortunados como para nacer en esa raza quedarían atrás y no habría lugar para ellos en una sociedad competitiva. Se les concedería un estatus de clase inferior, excepto para algunos de sus individuos más excepcionales. Tiene todo el sentido del mundo distribuir las oportunidades, concentrándolas en aquellas poblaciones que estadísticamente es más probable que alcance la excelencia. Un prejuicio no implica que no pueda haber una reevaluación cuando nueva información esté disponible, pero cuando esa información no nos es accesible por las circunstancias de la vida, entonces nos tiene que bastar el prejuicio. Resumiendo el punto de vista reaccionario, para distintos grupos de personas, distintas formas de gobernanza son óptimas. Los valores del capitalismo. La no reacción ha sido llamada herejía libertaria. Mientras que el libertarismo puede ser identificado en la práctica con cualquier rama de la economía, sea la austriaca o la de Chicago o alguna otra, los conservadores tienen una visión de la economía que surge de premisas normativas y abraza la mejor teoría económica para conseguir los fines deseados. La visión libertaria carece de la consideración de los efectos en la cultura, el orden y la civilización en general que tiene la economía, y aparentemente si la sociedad quiere morir, el mercado debería maximizar tal preferencia. El enfoque que los libertarios tienen en la economía no está mal encaminado, pero sí es insuficiente. Cuando uno quiere distinguir la economía y la sociedad, se da cuenta de que los límites son imprecisos. Si podemos, simultáneamente, respaldar la crítica a la cultura de masas y optar por el capitalismo, es porque consigue el bien para los potentes. Los valores del capitalismo permiten la aplicación del talento, y aunque permitan manifestar la depravación del hombre, también dejan surgir la excelencia. ¿Qué es el capitalismo y cuáles son sus valores?
Los economistas definen el capitalismo en términos de libertad económica. Bajo esta definición sería simplemente el comercio sin restricciones. La otra definición se enfoca más en el surgimiento del mercado. Define el capitalismo como la propiedad privada de los medios de producción. Lo que entendemos por capitalismo es extremadamente amplio y quizás sea difícil expresarlo en términos positivos. La definición negativa más a mano sería que el capitalismo se opone a la intervención en las transacciones sociales y económicas. Pero esto es dudoso. Dada la existencia del Estado, el capitalismo solo tendría lugar en aquellas esferas de la economía libres de regulación, pero todas estas esferas están técnicamente bajo la influencia del Estado. De aquí se sigue que el capitalismo no puede existir bajo el estatismo. La visión neorreaccionaria de las instituciones, como se desarrolla aquí, es la que explica el apoyo al capitalismo. Dadas las instituciones adecuadas, el capitalismo es una fuerza que proporciona muchas bondades precisamente por alimentar estas instituciones. Si tienes instituciones corruptas, el capitalismo termina contribuyendo al mal de la sociedad. Monarquía, política y economía. La esclavitud es una forma limitada de estatismo. A la inversa, el estatismo es una forma distribuida de esclavitud. La consecuencia de esto no es que el estatismo o la esclavitud sean malos de por sí, más bien viene a confirmar el dictum de que amo y esclavo no se distinguen de forma binaria, sino que son un continuum. El soberano es el único individuo en la sociedad cuyas obligaciones no vienen impuestas desde arriba, haciéndose libre de toda forma de esclavitud. De la misma manera, el individuo más bajo, que no manda sobre nadie, no tiene soberanía. La jerarquía es policéntrica. Aquel que tiene el mando en un sentido puede tener que servir en otro. Todos sirven al rey, pero el rey es idealmente servidor del pueblo. ¿Por qué la preferencia neorreaccionaria por la monarquía? Se basa en dos factores: el rechazo de la democracia y los incentivos de la aristocracia. La democracia politiza la sociedad y hace que todos los ciudadanos, al menos teóricamente, formen parte del proceso. Las políticas deben ser populistas para cumplir con los deseos viciados de las masas. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema monárquico? La primera es que el monarca debe tener una preferencia temporal menor que los representantes democráticos. Como estos siempre están ante la posibilidad de perder su poder en las siguientes elecciones, les conviene lograr lo máximo posible lo antes posible, sin importarles si es lo más eficiente en el largo plazo. El gobierno, cuando es la propiedad privada de un monarca, está bajo el incentivo de rebajar la preferencia temporal. La esclavitud no es una institución intrínsecamente opresora, ni es equivalente a la posesión real de individuos. La esclavitud es un tipo de empleo, si bien es cierto que conlleva mayores restricciones a la libertad individual que otros. Pero todas las formas de empleo implican la subordinación de nuestras elecciones a ese empleo. La esclavitud no es necesariamente mala, e incluso puede ser un medio de virtud para ciertos individuos. Aquellos que carecen de la capacidad para mandar y de la autodeterminación irrestricta están mejor bajo este tipo de régimen. Es mejor ser el amo, sí, pero solo si uno tiene la habilidad. Dentro del marco conceptual de este continuo entre esclavo y soberano, el soberano se convierte en aquel con más poder para imponer su voluntad sobre sus súbditos. Anarcoinstitucionalismo. Entre los neorreaccionarios, anarquía significa sencillamente ausencia de gobierno. El anarquismo es virtualmente compatible con todo lo dicho hasta esta sección, aunque requiere de la voluntad para ver que gobernanza y gobierno no son lo mismo dentro de un sistema jerárquico. Una institución puede gobernar sin ser el gobierno. Existen incentivos a formar instituciones porque éstas proporcionan la posibilidad de coordinar a los individuos, los cuales siempre se enfrentan a la ocasión de obtener ganancias a costa de los demás, y cuanto mayor sea este incentivo, mayor confianza es necesaria. Llegar a acuerdos de antemano sobre cómo ciertas disputas serán resueltas en cierto contexto minimiza el coste del conflicto en caso de darse. El anarquismo debe operar en un contexto de instituciones que limiten el rango de acciones antisociales. Las organizaciones legales oligárquicas, en comparación con las monopolísticas, tienen menores incentivos para conseguir fondos de la sociedad extorsionándola, dado que esa aspiración puede enfrentarse a una camarilla de otras organizaciones cuyo interés consiste en prevenir que cualquiera de ellas tome el poder para sí. El poder se organiza más bien con base en servicios en favor de la sociedad. Asumiendo que la civilización no haya entrado en declive, esta es la estructura que adoptará, a la cual llamo anarcoinstitucionalismo.
Cuando una institución se disuelve, el vacío debe ser llenado por el gobierno. El gobierno, por tanto, es una institución esencialmente antisocial. Se llega, por tanto, a un fenómeno que llamó la sociedad-estado, donde los límites entre la participación política y la mera participación en la sociedad dejan de distinguirse. La acción en sociedad se vuelve sencillamente política. La política americana de seguridad social, o sea, la provisión pública de fondos en compensación a los retirados, actúa para disolver los lazos familiares, ya que los padres ven mermados sus incentivos para formar a sus hijos en el cuidado de los padres y construir un legado. Y este es solo un ejemplo de política estatal destructiva para con las instituciones sociales. Lo que antes era prerrogativa de la sociedad se convierte en prerrogativa del Estado. Esto acrecienta su poder para disolver otras instituciones. Cosmopolitismo y etnonacionalismo. El posicionamiento neorreaccionario acerca del nacionalismo es más bien pragmático que deóntico, es decir, lo abraza por motivos prácticos y no ideológicos. El nacionalismo se define en términos étnicos e implica favorecer a ciertos grupos étnicos dentro de la sociedad. Cuanto más parecidas sean las personas dentro de un grupo, menos recursos sociales y psíquicos han de dedicarse al desarrollo de puntos de Schelling que garanticen la coordinación social entre personas relativamente distintas. Y cuanto más cercanas son dos personas étnicamente, más parecida es su psicología innata. En términos simples, el nacionalismo tiene ventaja sobre el cosmopolitismo porque permite que la coordinación de empresas institucionales sea más fácil. El cosmopolitismo requiere recursos adicionales, instituciones adicionales que facilitan la cooperación pacífica entre psicologías radicalmente distintas. La tendencia natural de las comunidades es a segregarse por raza, clase e historia, ya que la integración es un coste en el que, si acaso, se incurre por motivos que no son el cosmopolitismo en sí mismo. Ya que el cosmopolitismo se enfrenta a costes mayores que una comunidad nacionalista, ¿por qué una comunidad sería cosmopolita? Podemos suponer que los autistas son, de forma innata, mejores en programación, mientras que los extrovertidos son mejores en relaciones públicas. Por tanto, se convierte en una ventaja superar el antagonismo natural entre ambos grupos. En lugar de que un grupo quede sujeto a otro por integración forzosa, la integración que se da bajo beneficio mutuo sirve para facilitar la empatía. Algunas facciones más radicales dentro de la neorreacción me recriminarán que no defienda más directamente el racismo. Quizás es porque soy optimista y creo que en ausencia de integración forzosa, un cierto grado de integración puede ser alcanzado. La tradición y el retorno de la cristiandad. La religión es un útil vehículo de ingeniería social. Una moral prosocial formulada en un lenguaje mitológico religioso tiende a elevar la civilización. Su enfoque en la eternidad instila una baja preferencia temporal comparada con otras instituciones, e incluso ha permitido a la Iglesia Católica Romana sobrevivir a la caída del Imperio. La cristiandad es de hecho la fachada superestructural de la Europa medieval. En otras palabras, la Edad Media católica es el equivalente de la moderna catedral. Es hasta discutible que pueda existir una superestructura secular. Esta tendría que tomar, por lo menos, una pose religiosa. En el momento en que un contexto secular se convierte en una narrativa totalizadora sobre el propósito último del individuo y la humanidad, bien podemos llamarla religión. Creo que la preocupación con el adoctrinamiento es exagerada. No solo la mayoría de las personas son susceptibles al adoctrinamiento, sino que esta vasta mayoría ni siquiera puede alcanzar un mínimo de agencia moral sin ser adoctrinada. Que el adoctrinamiento provenga de curas o profesores no importa. La visión secular no ofrece base alguna para el desarrollo de una tradición, ya que no admite que ningún grupo sea investido de forma ritual del poder. El pueblo democrático solo puede movilizarse cuando ya están de acuerdo con tu ideología, así que es una pérdida de tiempo tratar de convertir desde cero a todo el mundo. Si la neorreacción pide a una persona que deje de abrazar tan cómodas ficciones, ¿acaso lo hacen? Solo cuando una persona puede distinguir que el proceso actual de socialización les ha herido, se hará susceptible a una conversión efectiva. La cristiandad, y con cristiandad me refiero específicamente a la superestructura católica, quizás solo pueda volver a alzarse tras un colapso. La tradición es mucho más de lo que ha sido hecho. Es un contexto sociohistórico que proporciona medios para la perpetuidad, hilando el futuro con el pasado. Por definición, una tradición debe facilitar la perpetuidad.
Entendiéndolo así, es fácil ver que la edad moderna es antitradicional. Menos individuos que nunca están teniendo descendencia, y los que quedan están más centrados en sus fines materialistas que en la educación de sus hijos. El tradicionalismo es, en este contexto, lo que describe el tipo de memes que son transmitidos a través de la familia y custodiados por ella. Esta no es una defensa de la tradición por sí misma. La defensa se debe a que disminuye la preferencia temporal, de forma que todos, y no solamente el patriarca, cuyos incentivos están naturalmente guiados de esta manera, serán incentivados para encontrar un lugar en el contexto social en el que el fin esté más allá de ellos mismos, a la vez que obtienen un sentido para sus vidas. Donde la antitradición es un juego nihilista de acumulación material, el tradicionalismo es la preferencia por roles que no escogemos, pero que asumimos, y que nos unen con nuestros ancestros y nuestra descendencia. Soy escéptico con las tradiciones seculares y debo insistir en la preferencia de las tradiciones religiosas, incluso aquellos que crean que la religión no es más que un malentendido obsoleto. Una narrativa totalizadora, propiedad única de la religión, provee de una narrativa coherente a todos los grupos dentro de la sociedad: esclavo, amo, hombre, mujer, niño, negro, blanco, rico o pobre. ¿Por qué la neorreacción? ¿Por qué ahora? ¿Qué hace que esta nueva forma de reacción sea realmente nueva? Es que escapa de la ideología moderna y da con algo totalmente original. Por eso es un verdadero contendiente y no solo una perspectiva. En cierto sentido, es la negación a entablar diálogo con el modernismo lo que permite que la neorreacción se desarrolle, ya que en el seno del modernismo la idea es que el diálogo solamente ocurre cuando se acepta sus presuposiciones. Desde la perspectiva reaccionaria, el modernismo no es solamente un error, supone una amenaza fundamental al florecimiento de la humanidad. ¿Cuál es el futuro práctico de la reacción? La construcción futura de la ideología parece estar bien basada, aunque es imposible predecir los desarrollos intelectuales que tendrán lugar. Puesto aparte mi inhabilidad para postular el futuro de la reacción, puedo estimar que esta tiene un gran atractivo para los jóvenes de nuestras culturas modernas. El carácter general de las conversiones consiste en una decepción con las promesas del modernismo. Es obvio que el proyecto de la Ilustración, nacido del igualitarismo espiritual luterano, era infundado. La civilización no es más que ideología. Una filosofía política es solo una racionalización de ese impulso ideológico. La pregunta esencial es: ¿qué es la justicia? El moderno contesta: tratar a cada uno según es, y todos somos iguales, mientras que el reaccionario contesta: tratar a cada uno según es, y nadie es igual a nadie. Al enfocar esta pregunta, cada lado ve que la respuesta del otro es ya no incorrecta, sino carente de sentido. Ambos tienen definiciones equivalentes de justicia e igualdad, pero los sentidos son distintos debido a la metodología de evaluación que cada ideología usa. Quizás llegue a ser la razón de nuestro eventual éxito o un defecto fatal, pero no tenemos la necesidad de ganarlos a las masas. No debemos rebajar nuestras razones al nivel del consumismo de masas, y de hecho no podríamos. La reacción es incompatible con la democracia cultural.